Claudio Suchovicki, ¿cómo estás? Todo muy bien, difícil de escribir esto, porque en el fondo uno opina también de acuerdo a cómo les va, y quizás a muchos de la administración pública le va mejor que al promedio de la gente en sus funciones. La batalla entre ingreso fijo e ingreso variable. El que tiene ingreso fijo y todos los días del 1 al 5 se le deposita X dinero en una cuenta, vive y ve el mundo desde una perspectiva. El que tiene que salir a cazar o recolectar y no sabe qué es lo que va a encontrar día por día, bueno, es otro mundo más complicado. Una cosa es el que tiene que aportar, de todo tu salario tenés que dejar una parte para que ellos estén mejor, y otro es opinar desde ese lado. Entonces, la primera división que quiero hacer es eso. Segundo, lo de la economía popular contiene, realmente a veces contiene, que haya algo y que gente tenga movimiento y la dignidad, pero no desarrolla. Claro. Nunca desarrolla como para crecer. Y acá le voy a robar un ejemplo, perdón por hacerlo, pero es de él y no tengo uno mejor, que es de Kachanowski, que decía, una cosa es reactivar. Reactivar es, yo tenía una máquina frenada porque estábamos en pandemia, no la usaba, la empecé a usar. Como la empecé a usar, empezó a trabajar. Y un operario la empezó a usar. Entonces, ¿reactivó? Sí, reactivó. Crecer es otra cosa, es comprar otra máquina y tomar 2 operarios nuevos. En ese caso, ¿estamos creciendo? No, estamos reactivando desde un lado. Y después me parece que los hechos son mucho más importantes. Ejemplo, si estuviésemos bien, si la cosa estaría mejorando, ¿por qué tenés tantos planes, subsidios, precios cuidados, precios máximos, dólar oficial, dólar paralelo? Tenés tantas trabas, no podés importar, tenés restricciones para La exportar. desocupación, dice el gobierno, está en el 7, es el mejor número, es decir, el número, y lo comparan con, no sé, 10 años atrás, 7, 8 años atrás, y lo exhiben como, incluso lo exhibe Culfas mostrándole al kirchnerismo que las cosas están mejorando. ¿Cómo se entiende? Ayúdame con esto real, que he tenido discusión en esto. ¿Cómo es el 7% de desocupación, que parece bajo en relación con otros momentos de Argentina, pero tenés no menos de 42 de pobreza, 40, 42 de pobreza y 45 de informalidad? Primero, ¿qué es trabajo? Definamos. Una cosa, trabajo, desde algún punto, siempre alguien divide, ¿no? Empleo y trabajo. Una cosa es dar un plan social, una cosa es pagar un salario y otra cosa es con ese trabajo producir productividad, crecimiento. O sea, si vos sumás otro columnista y ese columnista trae 2 auspiciantes y esos 2 auspiciantes hace que ahí estás generando productividad en ese salario. Si tenés que traer 2 administrativos más para tener que liquidar impuestos, para tener que resolver a los contadores, no estás gastando más y no estás produciendo o creando productividad. Entonces, en ese ejemplo definamos qué es trabajo, un plan social contiene, pero realmente le estás dando dignidad y le estás dando productividad o lo estás conteniendo. Y el otro punto es el salario. La inflación comparada con el salario en los últimos tiempos, pero nos pasa a todos, o sea, ¿cuánto subió cualquier cosa que uno compra con respecto a su salario y tuviste una pérdida del poder adquisitivo? Mira, hay 2 gráficos que uso mucho. Hay uno que es del propio gobierno, porque lo tiene publicado en el ANSES. El año pasado las jubilaciones representaban el 9,5% del PBI. Hoy el 8%. Quiere decir que al jubilado lo estás licuando. Gana un poco más, pero mucho menos que la inflación. Y los desafíos creo que lo hicimos la semana pasada. Ustedes, ¿me está yendo bien? Sí. ¿Tengo laburo? Sí. ¿Estoy pudiendo ahorrar o estoy limitándome gastos? Y eso genera, en algún punto que yo te diga, hay más desempleo, pero hay menos desempleo, pero la sensación térmica es mucho peor. Te propongo algo. ¿Te quedás? Dale. Yo quiero que desarrolles una cuestión, y es, muchas cosas son presentadas como solidarias. Y vos planteás que podrán serlo, pero además son injustas y desalientan a mediano o largo plazo. Hay políticas de achatamiento de la pirámide donde, por ejemplo, el que laburó toda la vida y se privó de cosas para capacitarse y para producir más, tiene que aportar más, y otro por ahí no laburó y tiene una jubilación que está bien, lo cubre y esto te ataja de la pobreza. Pero ¿qué pasa a mediano y largo plazo? Prometo desarrollarlo después, no quemar la columna, pero déjame para motivar algo. El precio es un idioma. Y lo que hablábamos recién, el precio es un idioma. El dólar vale lo que vale, no por una cuestión técnica, sino también por la desconfianza que uno genera en si hay plan, no hay plan. Correcto. ¿Cómo interpretar el idioma de los precios si algo está muy barato? ¿Por qué está muy barato? Y si algo está muy caro, ¿por qué está muy caro? Y ese es el punto que quería reflejar, los precios como idioma. Bien. Un poco más profunda. ¿Qué pensás, Sucho, vos viendo esto? ¿Se dan cuenta? Desde que largamos el programa estamos
básicamente con un hilo conductor que es bastante parecido, que es que, decía yo recién, en la mala, bueno, se empiezan a revisar gastos, empresas, se corrió el tabú de el Estado omnipresente y el Estado te cura, el Estado te salva, por esta batalla cultural en donde Milei dice, che, ojo que el Estado te asfixia, el Estado te frena. Acá está el Estado, una parte del Estado. Bueno, es muy interesante la batalla cultural, entonces, porque es muy bueno tocar estos temas. Vos podés entender en cierta... Bueno, da una vuelta sobre lo que hablamos al principio, entre empleo y trabajo. Entonces vos decís, recuperamos el empleo, estamos en pleno, o con 7% de desocupación. Vos decís, bueno, encubierto. Porque en el fondo tenés un montón de empleo que no genera ingresos, es un gasto puro. En un momento donde vos lo explicabas recién parado ahí, me gustó tu explicación de, bueno, el déficit fiscal es la madre de todas las batallas. Si vos lo financiás emitiendo es lo que termina generando inflación. Y esa inflación deteriora el salario de toda la gente. Por lo tanto, está todo atado. Y está bien que en estas épocas empecemos con la lupa a ver si tiene sentido o no tiene sentido y cómo reincorporar la gente. Hay un debate que es político. Yo tengo, obviamente, tomo partido, pero hay un debate político. Decís, hay empresas que cumplen una función social que no la podés tratar como sociedad anónima. Para alguna gente decir, bueno... ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, tuvimos esta discusión también en la reunión de producción, donde decíamos, es obvio que vos decís, no sé, aerolíneas, tiene que perder, ¿cuánto sería aceptable? Pero tendría que ganar. Es clarito en aerolíneas. Tendría que permitir más competencia, Bueno, tendría que permitir nuevas rutas. Ese es el punto. Y aparte, no te decía, Aerolíneas, según estos números, el año pasado perdió 800 millones de dólares. Y hoy estaba revisando un poco qué hay detrás del famoso tema de aerolínea de bandera, que es necesaria. El político te habla, no, de la conectividad porque hay ciudades, qué sé yo. Brasil es un país mucho más grande que Argentina, con problemas de conectividad que deben ser iguales o superiores. El paladín del progresismo, Lula, en 2016 le bajó la cortina a Bari. Se terminó Bari y arrancó una revolución aérea en Brasil y la gente... Mirá, porque estás dando un dato que es poco, digamos, no es escuchado en las ollas de donde todo el mundo moja el pancito Seguro de la que conversación. Franco Rinaldi te lo va a haber contado 5 veces. Pero Bari que era estatal. Terminó con y empezó Lula. Una decadencia... no, 2016 no, 2006. Bueno, no importa, pero con Lula, eso te lo firmo. Y nada, y apareció una u otra, y los brasileños multiplicaron la cantidad de vuelos per cápita. Acá estaba pasando eso, ¿y qué pasó? Cerraron Palomar, echaron a LAN, Flybondi tiene que estar pidiendo por favor que la dejen Mañana entrar. va la justicia. Otro paladín progresista que dijo, esto no va más, el uruguayo. Mujica. Mujica. ¿Qué hizo Pluna? No, pierde plata, listo, se cierra. Pero es que además Ningún uruguayo salió a la calle ¿cómo es? Bueno, patear. acá se va a esgrimir Aerolíneas es, la privatización, entre comillas, fallida con Marsans. A diferencia de AISA, que tiene factura deliberadamente por debajo de los costos, a diferencia del gas, a diferencia del correo, Aerolíneas fija tarifas de mercado, digamos. O sea que no es que no me obligan a perder plata. ¿Y por qué pierde plata si cobra lo que tiene que cobrar, para decirlo burdamente? Bueno, porque hay que ver la cantidad de empleados, los salarios, los regímenes laborales. Hay 8 gremios, hay política en el medio. Hay de todo ahí. No podemos naturalizar que una empresa pública tenga que perder dinero. Es decir, esta pregunta de, bueno, ¿cuánto es tolerable? Ninguna empresa pública en te van a decir, los trenes pierden en Europa plata. Sí, pero funciona. Pero no necesariamente en este sentido perdidoso que entendemos nosotros. Nosotros tenemos ferrocarriles. El otro día salió una gacetilla de su presidente. 25.000 empleados. 25.000. Tenés los ferrocarriles metropolitanos que van, vienen millones de personas todos los días, pero hay un ramal, un servicio que es Retiro-Tucumán. Tarda 32 horas el viaje. Sale, hay 2 servicios por semana o 1, no me acuerdo. Sale 2.000, el Pullman sale 2.600 pesos o 2.800 o 3.000, por ahí, no mucho más que eso. Vas a los colectivos, tardan 16 horas, me parece, y salen 14.000 pesos. O sea, yo no sé si estás asegurando conectividad
con un viaje que tarda 32 horas El doble y de- sale una vez por semana. O sea, una persona que tiene que viajar por trabajo a Tucumán nunca va a tomarse el tren para ir a Tucumán. Y así hay recorridos en el interior cortitos que yo no me animaría a decir que tienen muy poca tasa de uso. Pero ahí, Sucho, Gustavo, sí. hay impericia, hay falta de planificación, hay No. una política deliberada de hacer que esto no funcione. No, hay una cooptación del Estado por determinados grupos de poder que dicen esto no lo toques. Bien, Por yo caja. acá creo que vamos llegando al tema. Es Tal decir, cual. hay toda una conversación social que giró, que dejó los tabúes de lado en los últimos tiempos y empieza a hablar de esto que antes no se podía ni hablar. Pero se va a este permiso social, no de toda la sociedad, pero de una gran parte de la sociedad, va a chocar contra los núcleos de más corporativos que son los que están, que tienen empleo y que te van a decir genuinamente, vos me rajás de acá y yo no tengo dónde ir. Y no es mi culpa si no se crea empleo privado. Y le van a tener que explicar a ese señor algo. Eso puede ser una Argentina que viene. Sí, después tenés que sacar la cuenta si te sale más barato pagar el salario y que no vayan o que finalmente hay algo mucho más efectivo. Yo creo que algo que está muy mal, a lo que se refería Gustavo, es los monopolios son malos. No solo cuando vos tenés el monopolio y el poder de fijar todo es malo, y cuando es del Estado, peor. Entonces, muchas veces, en vez de competir para ser más productivo, vos estás generando monopolios estatales que te tienen de rehenes de servicio. Tomate un avión, antes, por lo menos, vos elegís el precio, pero si quedás rehén, también del lugar. Además de que pierde mucha plata. Entonces, está el debate, función social, está bien, una empresa pública no tiene que ganar plata, entonces va a lugares donde alguien no iría y conectás, etcétera. Pero bueno, dejá que el privado también corra y en ese caso no se dio. Y creo que eso explica, repito, cuando vos vas, es que el puesto se le da a un militante, es mucho más importante ser militante que ser efectivo y especialista. Entonces empezás a agarrar un montón de empresas y decís, ni siquiera son especialistas en ese tema. Otra cosa es, este número equivale a 0,7-0,8% del PBI. Si alguien recién se suma y nos está viendo desde ahora, contá qué número encontraste en cuántas empresas de servicio 33 público. empresas estatales que el año pasado tuvieron una pérdida operativa cercana a los 3.800 millones de dólares. Eso podría ser más grande si vos incluís en esa, porque esto es operativo nada más, como te decía, almacenero, lo que entra y lo que sale. Pero si AISA quiere construir una planta depuradora nueva, necesita una partida especial, con lo cual el déficit de las empresas podría llegar a 1,3%. A mí lo que me gustaría resaltar también es esto. El ministro Guzmán, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner están muy alineados con el tema de la renta extraordinaria. ¿Por qué? Porque ahí hay dos cosas... Inesperada. Inesperada, Sí, perdón. sí. Ahí hay dos cosas. Primero, si vos le mostrás estos números, le decís, escúchame, vos me querés cobrar renta extraordinaria y no podés ahorrar un solo peso vos. Ni un peso podés ahorrar vos. Siempre tiene que ser más pedir en presión impositiva. Y segundo, el Estado ya tuvo renta extraordinaria este año y el año pasado. Porque el Estado había proyectado, presupuestado una soja, ponele 380, 400, 420, y la semana pasada estaba en 630. Y está sostenida en estos precios hace 6 meses por lo menos. Y el Estado va a porcentaje en las retenciones. Es decir, cobraba el 30% de 400 y ahora cobra el 30% de 600. Eso no estaba presupuestado, eso es inesperado. Pero por eso O sea, volvemos... El Estado lo cobra primero siempre y después dice, bueno, che, vos ganaste demasiado. Pero por eso volvemos a que el discurso de Milei tiene ingreso a determinadas capas, porque Milei pone en crisis todo esto sin dar solución. Vos decís, bueno, un lugar que tiene 18.000 empleados, yo lo barrería, no lo podés barrer porque tenés que ver que resolvés eso, porque gremialmente vos haces algo en aerolíneas y como vos decías, los 8 gremios te paran la aviación. Te quedás sin Pero aviación ¿sabés una qué? semana. déjame cerrar la idea. Pero habilitó que se pueda discutir eso. Claro que sí, había claro. terror, lo dijimos hace un Claro. rato para el que recién se Sí, yo lo suma escuché. también. Pichetto empezó a decir cosas, fue primero, el que se animó a decir, che, mirá que acá hay planeros, hay un montón de cosas. Empezó a romper los miedos de Juntos por el Cambio, que en ese momento se Claro, llamaba pero Cambiemos. Juntos por el Cambio, Bueno. para cerrar la idea, si vos mirás las administraciones Juntos por el Cambio de todo el país, no son administraciones austeras y que tengan poquitos empleados públicos. Todo lo contrario, pagan políticamente a los distintos sectores que la conforman. Con lo cual, el debate cultural tiene pero- que ir más de fondo y tiene que Está ser, bien, y yo vuelvo a decir, el que tome ese eje
ojo con el que tome ese eje en serio, legislaturas y empezar a modificar esa cosa, porque va a tener chance en serio, con una sociedad que está cansada. Eso también, pero digo, este problema en los últimos 20 años, 16 lo manejó el kirchnerismo, ¿no? Pero obviamente no pongamos que sí. en un pie de No, igualdad no, lo que de pudo, ninguna no pudo manera, hacer. pero vos mismo dijiste que el gobierno de Macri no modificó la... Bueno, intentó Correo, algunas ¿qué hizo con los y- ministerios? ¿Achicó las plantas de los ministerios? ¿No las achicó? Con... Sí, achicó un poco. Muy pero bueno, poco, no. digamos... Pero espera, mira esto. ¿Vos crees que podría haber hecho más en ese momento? No, creo ¿Qué que haces? no. Te subís a una acá te la llave de la No, topadora. hacelo. el propio Macri reconoce que, bueno, la cuestión del gradualismo, ellos reconocen que se equivocaron con el gradualismo, que había, obviamente, si hoy fueran gobierno el año que viene, junto con el cambio, va a tener otras condiciones, va a tener otros diputados, va a tener otros senadores y va a poder hacer reformas que no hacía. Bien, y te paso, Sucho, esta es la discusión que viene, que es, ok, suponete que efectivamente asume un gobierno que quiere ajustar los sobrantes, porque decir, es una palabra fuerte, es la gente que no está trabajando, que no está pudiendo cumplir o que no tiene una tarea asignada. ¿Cómo imaginas eso, Sucho? Porque puede llegar ese momento. Sí, yo creo y lo que último somos- que vimos, y muy cortito esto, es decir, cuando Menem privatizó, estaban destruidas las empresas públicas y con consenso social y había un peronismo unificado y venías de Alfonsín, que no había una oposición. Era el peronismo privatizando y achicando las empresas del Estado. Es que para mí, para hacer un gran cambio, la sociedad tiene que estar de acuerdo. El cambio lo tiene que querer hacer la sociedad. En los 90 quiso, porque venía de SECBA, de todas esas empresas que habíamos vivido, te cortaban la luz. Esa experiencia hizo, no, esto nada más, y elige el candidato que lo va a cambiar, si no, no llega. En este caso, para mí, 2015, 2016, yo no sé si la sociedad quería cambiar, porque en el 2014 la magnitud de la crisis no estaba reflejada en los números o porque había mucho empleo, repito, encubierto, en un montón de áreas. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí, la sociedad necesita cambiar, ya ni siquiera el que vive de dádivas. Hay un temita ahí con eso, que lo decían recién. Fíjate la pandemia. No era lo mismo el quédate en casa para alguien que cobraba un sueldo seguro en un empleo público que para el tipo que tenía que hacer una changa. Y eso también generó una división. Y generó también división ya no política, cultural. Vos decís, bueno, vos me hablás de un nivel que vos estás cobrando el sueldo. O nosotros teníamos la posibilidad de seguir trabajando, pero tantos otros no. Eso, para mí, cambió a la sociedad. Y la tecnología no es menor. Hoy que Elon Musk tenga más seguidores que cualquier político del mundo, también es un dato. En términos de quiénes son tus representantes, la descentralización de la sociedad, en términos de representatividad. No sé si ibas a agregar algo. Gustavo, vos tenés algo para decir, te pido esto. Hacemos un corte y lo decís. Mandás vos. Mirá qué original, dale, dale. Pablo de León dice, y hay que creerle, que tuiteó Alberto Fernández. Sí, en realidad hay que creerle al Twitter. Ahí Alberto Fernández hizo referencia al acto y vemos sus dos primeros tweets, son varios, que hoy con motivo del Día del Trabajador, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular marcharon por las calles pacíficamente, reivindicando sus derechos y reclamando una economía más dinámica que los contenga. Obviamente vemos una foto que muestra a la multitud que fue a apoyarlo a él. Y luego dice, la economía argentina se recupera, la producción crece y el trabajo formal aumenta. Hay que hacer frente a nuestra deuda interna, debemos institucionalizar a quienes trabajan en la economía popular y regular su funcionamiento para que nadie quede en los márgenes de este proceso. Gustavo Bazán. Sí, bueno, el trabajo de calidad formal registrado, que es el gran deseo de todos los gobiernos, está estancado desde 2011. Estaba en 6 millones en 2011, subió un poquito, bajó un poquito y hoy está en 6 millones, recuperando, estuvo más abajo, recuperando todo lo perdido en la pandemia. El empleo público en ese mismo lapso subió 30%. Bien. Ninguno con el Contundente. crecimiento Permítame. Ahí poblacional. tenés. Sucho, palabras finales, habla el país, Sucho. No tengo nada inteligente para decir, si no se les cedo, les vendo como hombre No, de todo mercado. tuyo, Sucho. Les vendo a los minutos. Es más de lo mismo y esta batalla para mí es, yo creo que la mayoría de la sociedad la quiere dar en este aspecto de que, nada, el esfuerzo vale, hoy es el Día del Trabajador, tenemos que ganar por nuestro esfuerzo, por nuestra dignidad, no de la dádiva del ajeno y no depender de la limosna de un tercero, que si lo voto, lo voy a tener. Me parece que como este sistema se agotó y no da para más, me parece que en ese cambio
nos vamos a embarcar la mayoría. Bien, Sucho, muchísimas gracias por haber venido. Gustavo Bazán, recomendamos tu nota, ahí pusiste el dedo en la llaga. Vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Nos vemos mañana. Nosotros volvemos a las 8. Adiós.